Buenas tardes, soy Elizabeth Segovia, estudiante de 11º nivel de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Escuela de Medicina, Cátedra de Urología. Hoy les voy a hablar acerca de patología intraescrotal benigna. Dentro de la patología intraescrotal benigna debemos distinguir distintos apartados. A continuación vamos a hablar acerca del hidrocele. El hidrocele se define como el acúmulo de líquido intraescrotal originado entre las capas visceral y parietal de la túnica vaginal. Ahora vamos a clasificar al hidrocele según su etiología. Se clasifica en idiopático, que son sin causa aparente y son los más frecuentes. En congénito, que se da en los lactantes y niños, se debe a la persistencia o el retraso en el cierre del conducto peritoneo vaginal. Y tenemos por último el adquirido, que es el que se puede producir por diferentes injurias sobre el testículo, ya sea tras un traumatismo agudo o repetido, infecciones, suele presentarse en adultos y se cree que en su mecanismo de producción se debe a un desequilibrio entre la capacidad de secreción y absorción de las capas parietal y visceral de la túnica vaginal. Este es el hidrocele simple. Dentro de la clínica de esta patología tenemos que se presenta tumefacción de instauración progresiva, asociada o no a molestias de diversa intensidad en el lado afectado. El hidrocele puede provocar muy raramente complicaciones, como la atrofia testicular, la hemorragia y la infección del contenido. En la atrofia testicular se da por compresión de la circulación sanguínea del testículo. La hemorragia del saco del hidrocele después de un traumatismo o espontáneamente. Y la infección del contenido suele ser iatrogénica por punción del mismo. Para poder realizar el diagnóstico de esta patología necesitamos realizar una historia clínica detallada acompañada de una exploración física, que es la parte más importante. La palpación nos revela un aumento del tamaño regular y simétrico del hemiscroto afectado. Nos encontramos con una bolsa escrotal a tensión que nos dificulta más aún la palpación. Realizamos también una transiluminación escrotal, que consiste en colocar una luz fuerte contra la parte posterior de la bolsa escrotal y la luz va a traspasar la piel y se propaga por el líquido del hidrocele. Vamos a observar una colección intraescrotal roja. En un 10% de los casos, los tumores testiculares se asocian a un hidrocele reactivo, por lo que en los casos en los que las exploraciones anteriores nos haya quedado alguna duda, vamos a completar los estudios con una ecografía escrotal. En jóvenes entre los 18 y 35 años con aparición espontánea de hidrocele, tenemos que tener esto muy en cuenta y solicitar siempre en estos casos una ecografía. El diagnóstico diferencial del hidrocele lo vamos a realizar con un tumor testicular, con una hernia inmunoescrotal y con un espermatocele. El tratamiento del hidrocele se lo va a realizar de forma expectante, de manejo quirúrgico y de punción y aspiración. El manejo expectante: si el hidrocele no provoca molestias al paciente, se puede posponer su corrección. En cuanto al manejo quirúrgico, tenemos algunas técnicas, como es la técnica de Andrews, que se realiza por vía escrotal y se accede hasta la túnica vaginal y se realiza la disección y resección de la misma. Tenemos la técnica de Lord. También se puede realizar la aplicatura de la vaginal previa e versión parcial. Y tenemos la técnica de Yabulay, que consiste en la disección y posterior eversión de la vaginal. Dentro de la técnica de punción y aspiración, esta no se recomienda debido al alto riesgo de infección y recidiva. En pacientes con deterioro del estado general se puede considerar esta técnica como una forma paliativa de tratamiento. Ahora vamos a hablar acerca del hidrocele congénito. El hidrocele congénito se produce por la persistencia o retraso en el cierre del proceso vaginal durante el descenso testicular desde su localización abdominal primitiva hasta el escroto. El proceso vaginal persiste en el 80 al 94% de los recién nacidos y en el adulto persiste en un 20%. Según sus características lo podemos clasificar en simple o quístico, en funículo vaginal, en comunicante y en hidrocele o quiste del cordón. El simple o quístico
Este es cuando solo encontramos líquido dentro de la cavidad vaginal. El funículo vaginal es cuando solo la parte inferior del conducto inguinal es permeable. El comunicante es cuando el líquido peritoneal se comunica con el escroto libremente por no obliteración del proceso vaginal. Y el hidrocele o quiste del cordón, este en las mujeres se conoce como quiste de Nuc y corresponde a una persistencia del canal peritoneo vaginal a nivel del cordón con cierre proximal y distal del mismo. En esta imagen podemos observar el hidrocele de la túnica vaginal, el hidrocele congénito comunicante y el hidrocele del cordón. La clínica del hidrocele simple se puede ver con frecuencia al nacimiento. Es de tamaño moderado y siempre es bilateral. La mayoría se resuelven en los 2 primeros años de vida de una forma espontánea. El hidrocele comunicante, este va a fluctuar de tamaño en relación sobre todo con la actividad diaria de la persona. Se vuelven más pequeños por la mañana y aumentan de tamaño durante el resto del día, sobre todo en posición vertical y en maniobras que aumentan la presión intraabdominal. En el hidrocele del cordón, estos por lo general son asintomáticos y solo se ve un aumento de volumen de consistencia blanda a nivel del trayecto del cordón espermático. El diagnóstico de estos hidroceles suele ser con la exploración física y la transiluminación, donde encontraremos los hallazgos antes descritos. Además, en algunos casos, la expresión del líquido escrotal hacia la cavidad abdominal es posible vaciándose la bolsa escrotal. En otros, el proceso vaginal es pequeño y no lo permite. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con 2 etapas. En los neonatos con hernias inguinoescrotales, vaginitis meconial, ascitis neonatal e hidrocele reaccional por torsión. Y en el periodo postneonatal lo realizaremos con una hernia, con torsión, inflamación y tumor. Las hernias inguinales indirectas presentan el mismo defecto anatómico y suponen el 98% de las hernias en los niños. Se presentan como un aumento del volumen inguinal o inguinoescrotal, que puede aparecer con el aumento de la presión intraabdominal. En la palpación del saco escrotal podemos hallar epíplomo, intestino, vejiga o el saco herniario tan solo. Vamos a realizar el signo de la seda, que consiste en deslizar los dedos desde el anillo inguinal superior hacia el escroto. Además, un hidrocele de aparición brusca nos debe hacer pensar en una hernia complicada. Una anamnesis y exploración física exhaustiva, acompañada de una buena transiluminación, nos va a permitir realizar un diagnóstico diferencial adecuado. El tratamiento. El tratamiento para el hidrocele simple está indicado para una actitud expectante con observación a largo plazo, ya que se suelen resolver antes de los 2 años. Si esto no ocurre, se realiza su corrección, pero siempre por vía inguinal por la posibilidad de tener un proceso vaginal abierto que si no se corrige supondría la recidiva del hidrocele. El tratamiento para el hidrocele comunicante se realiza su corrección quirúrgica de forma electiva pero sin demora y por supuesto por vía inguinal. Se corrige el problema con una ligadura alta de la túnica vaginal permeable a nivel del anillo inguinal interno, seguido de la extirpación del saco distal. En ambos tipos de hidrocele, la inyección de sustancias esclerosantes está totalmente contraindicada por la posible irritación peritoneal en el caso de un proceso vaginal abierto. A continuación hablaremos acerca de las lesiones líquidas. Como podemos ver en la imagen, tenemos que las lesiones líquidas se dividen en paratesticulares y las intratesticulares. Las paratesticulares a su vez se dividen en epididimarias, que consta del espermatocele, el quiste simple y el quiste de vestigios embrionarios. De las cubiertas testiculares, que se dividen en quiste vaginal y quiste de albugenia, y en las escrotales, que se divide a su vez en quiste de inclusión y quiste sebáceo. Mientras que las intratesticulares se dividen en quiste simple, ectasia tubular, displasia quística y quiste epidermoide. A continuación vamos a hablar de epididimalia, especialmente del espermatocele o quiste de retención. Este suele ser una lesión asintomática y muy común, aumentando su frecuencia con edad.
Son de consistencia suave y esférica, y en la mayoría de los casos se localiza en la cabeza del epidídimo o globus mayor. Su contenido, por definición, consiste en espermatozoides, además de linfocitos, células descamadas y grasas. La gran mayoría son pequeños, pero a veces pueden alcanzar un volumen importante. Generalmente, con el examen físico es suficiente para diferenciarlos de otras masas intraescrotales, pero en caso de que exista duda vamos a realizar la ecografía. En cuanto a su tratamiento, la gran mayoría no requiere ninguna actuación quirúrgica. Tan solo está indicada la resección mediante exteriorización del teste en el caso de complicaciones como dolor, aumento de tamaño exagerado que cause incomodidad al paciente, dudas sobre su naturaleza benigna y anticuerpos espermáticos. La cirugía consiste en la extirpación cuidadosa del quiste para no dañar el epidídimo, ya que aunque es muy raro, se ha descrito la obstrucción de este tras la escisión de espermatoceles. Los quistes simples. Estos quistes son pequeñas colecciones cuyo contenido no es de esperma, sino líquido. Además puede presentar tabiques y septos. Tiene preferencia por la cabeza del epidídimo. Son típicos de varones de mediana edad y asintomáticos. En los pacientes con enfermedad de von Hippel-Lindau vemos un aumento de la incidencia de estos quistes. Es raro que crezcan tanto como para ocasionar molestias y tampoco es frecuente que obstruyan el tracto epididimario, siendo causa de infertilidad. En el caso de que sean múltiples podemos hablar de enfermedad poliquística, que suele aparecer a partir de los 40 años y produce agrandamiento y deformidad del epidídimo. En la exploración física nos encontramos con un epidídimo abollonado, muy aumentado de tamaño y sensible, que a veces se acompaña del hidrocele, por lo que la exploración es más dificultosa. En cuanto al diagnóstico, con la exploración física suele ser suficiente para evidenciar su naturaleza quística y su localización, pero son indistinguibles de los espermatoceles, incluso por ecografía, ya que los dos se ven como masas anecoicas con refuerzo posterior. Los quistes de vestigios embrionarios. Estos surgen de restos del conducto mesonéfrico de Wolff y se encuentran en el polo anterosuperior del epidídimo, en el caso de la hidátide peliculada de Morgani, y en la parte superior de la cabeza del epidídimo, en el caso del paradídimo u órgano de Giraldes, caudal a los conductos eferentes. También encontramos los conductos aberrantes del epidídimo. La hidátide de Morgani o apéndice testicular, derivado del conducto paramesonéfrico y localizado en el polo anterosuperior del testículo, también puede presentarse de forma quística. La forma de aparición, exploración física y actitud terapéutica es la misma que con el espermatocele y quiste simple. A continuación vamos a hablar de las cubiertas testiculares. Los quistes de la túnica albúgena. Se trata de quistes de 2 a 5 milímetros que están localizados en la cara lateral y superior del testículo. Pueden ser uni o multiloculados. Se cree que su origen es mesodérmico. Histológicamente son quistes simples revestidos por células cuboides o columnares bajas y llenos de líquido seroso. Suelen aparecer en la quinta y sexta década y tienden a crecer con la edad. Generalmente son asintomáticos y se presentan como hallazgos incidentes en una ecografía que se realiza por otro motivo. Distinguirlos de los quistes testiculares o de la vaginal puede ser difícil, ya que se observan con las mismas características de un quiste simple, uni o multilocular, y que además puede calcificarse. Otras veces pueden diagnosticarse por una masa firme e indolora o con edema y dolor. Los quistes de la túnica vaginal. Estos son muy raros y por lo general son de origen inflamatorio. Escrotales. Dentro de los escrotales tenemos al quiste de inclusión epidérmico, que son los más frecuentes. Generalmente el único problema que supone es el estético, a menos que se complique. La principal complicación que puede ocasionar es primordialmente una infección y una posterior formación de absceso. Ahora hablaremos del grupo de los intratesticulares. Los quistes simples. Se hallan en el 8 al 10% de la población masculina de forma incidental. Son los más frecuentes a partir de los 40 años.
Generalmente no son palpables y se hallan por otro motivo en una ecografía. Suelen ser únicos, aunque también múltiples. Son idiopáticos, aunque en algunas ocasiones se puede producir a causa de traumatismo, inflamación y cirugía. Se suelen localizar cerca del mediastino testicular. Es importante hacer el diagnóstico diferencial por eco con otras lesiones quísticas malignas como el teratoma, la cual tendrá múltiples septos en su interior. Imágenes ecogénicas compatibles con hemorragia o calcificaciones, pared gruesa o vascularización en el Doppler a color. El quiste de la red de testis. Resultan de una obstrucción parcial o total de los conductos deferentes que causan ectasia y eventualmente transformación quística. Se presentan con mayor frecuencia en mayores de 55 años y generalmente son bilaterales, pero asimétricos y asociados a espermatoceles y cirugía escrotal previa. El aspecto ecográfico característico consiste en pequeñas y numerosas estructuras quísticas tubulares dentro de la red de testis, sin componente sólido en su interior. El Doppler color no muestra vascularización. El diagnóstico diferencial incluye cistoadenoma del epidídimo, adenocarcinoma de la red de testis y linfoma no Hodgkin. La displasia quística es una malformación congénita rara que se presenta en lactantes y niños pequeños, aunque existe una comunicación de un caso de un paciente de 30 años. La teoría propuesta para su producción es un defecto embriológico que evita la conexión de los túbulos de la red de testis. En el estudio ecográfico se encuentra que la lesión consta de múltiples quistes de diferentes formas y tamaños, que se comunican y que además están separados por tabiques fibrosos. Como se origina en la red de testis, al crecer se extiende dentro del parénquima adyacente presentándolo y produciendo una atrofia testicular. La displasia quística del testículo se ha asociado a agenesia y displasia renal y a otras malformaciones como doble sistema colector. El quiste epidermoide. Este corresponde el 1% de todos los tumores testiculares. La edad de presentación es variable, pero es más frecuente entre los 20 y los 40 años de edad. El tamaño generalmente es de 1 a 3 centímetros. Se presenta como una pequeña masa no dolorosa y firme, y una pequeña proporción de pacientes puede referir dolor o incomodidad leve y aumento del tamaño escrotal. Histológicamente está compuesto por queratina estratificada, epitelio escamoso y una pared fibrosa bien definida. Manejo de las lesiones quísticas intratesticulares. En aquellos casos en los que no haya duda sobre su benignidad, el tratamiento puede ser conservador con controles ecográficos, periódicos y según la situación concreta de cada paciente. En el caso de los quistes epidermoides y a pesar de los hallazgos ecográficos característicos, no podemos asegurar su benignidad tan solo con ecografía, por lo que usualmente se realiza la orquidectomía radical. En los últimos tiempos, ciertos autores defienden que ante una fuerte sospecha ecográfica de quiste epidermoide, se puede realizar una exploración quirúrgica con exéresis de la lesión para su análisis anatomopatológico. Lesiones sólidas. Siguiendo el formato de la anterior tabla, las podemos agrupar en paratesticulares y las intratesticulares. Las paratesticulares se van a dividir en epididimarias, con tumores adenomatoides, leiomas y cistoadenoma papilar. Cordón espermático, dentro de este está el lipoma. Las cubiertas testiculares, como la proliferación nodular difusa y los tejidos escrotales. Y en las intratesticulares tenemos al varicocele intratesticular, al quiste epidermoide, a los tumores de restos adrenales, a la fusión esplenogonadal, a la sarcoidosis y microlitiasis. Las lesiones paratesticulares. Estos tumores se presentan como masas escrotales o inguinoescrotales. Pueden ser dolorosas o no, son de crecimiento lento que cursan de forma insidiosa sin síntomas locales ni generales específicos. Se diagnostican como hallazgos casuales o por sus procesos asociados como es el hidrocele y torsión testicular, o molestias tipo pesantez. Suponen tan solo un 7 al 10% de todas las tumoraciones intraescrotales, y tan solo un 3% van a ser malignas. Estas pueden localizarse en el epidídimo,
El epidídimo. Los tumores benignos del epidídimo son un 80% frente a un 20% que suponen los malignos. Son más frecuentes los tumores adenomatoides. Se presentan en la tercera y cuarta decenio de vida como lesiones asintomáticas de crecimiento lento que surgen del epidídimo. En ocasiones se pueden asociar a un hidrocele. Pueden medir de 2 a 5 centímetros. Es de forma redonda, de consistencia elástica y afectan en orden decreciente a cabeza, cola y cuerpo del epidídimo. Microscópicamente está constituido por células epiteliales que derivan de estructuras glandulares y estroma fibroso que puede variar de contenido celular. Debido a esta variabilidad, el origen de este tumor está muy discutido. Se cree que deriva del tejido mesotelial. Su comportamiento es siempre benigno, incluso cuando infiltra la red de testis y el parénquima testicular, lo cual ocurre en un 40% de los que presentan en la cabeza del epidídimo, no habiéndose descrito diseminación metastásica ni recidiva tras su exéresis. Le sigue en frecuencia los leiomiomas. Su máxima incidencia se da en la quinta década. Son de crecimiento lento, siendo bilateral en el 15% de los casos y asociados con hidrocele en el 5%. También suelen ser dolorosos. Macroscópicamente es parecido al adenomatoide e histológicamente está compuesto de células musculares lisas sin atipias entrelazadas. Los cistoadenomas papilares representan del 4 al 9% de los tumores benignos del epidídimo. Son bilaterales en un 30% a un 50% y pueden formar parte de la enfermedad de von Hippel-Lindau. De hecho, los pacientes con cistoadenoma papilar bilateral tienen propensión a desarrollar otros componentes del síndrome de Lindau y es considerado como algunos autores indicativo del mismo, mientras que en los casos unilaterales la lesión probablemente representa una aislada manifestación de la enfermedad de Lindau. Se presenta en la segunda y en la tercera década de vida. Macroscópicamente es encapsulado de entre 1.5 a 5 centímetros. Hay que descartar su histología, que su patrón es similar al carcinoma de células renales de tipo célula clara y que a veces es difícil de diferenciar de metástasis de dicho carcinoma. Está formado por 3 componentes principales. El primero es el componente papilar, el segundo son ductos ectásicos y microquistes, y el 3 es un estroma fibroso en el que pueden observarse cambios inflamatorios o degenerativos. Dentro de las complicaciones tenemos que los tumores bilaterales pueden ocasionar oligoasospermia, disminución del volumen de eyaculado, obstrucción de los conductos seminíferos y consecuentemente problemas de fertilidad. El diagnóstico de los tumores del epidídimo se basa básicamente en la historia clínica detallada, en la exploración física. Con el paciente de pie y en decúbito palpamos minuciosamente ambas bolsas escrotales y su contenido y las vamos comparando entre sí. Además se debe explorar las cadenas linfáticas inguinales y las mamilas por la posibilidad de un tumor maligno. Vamos a realizar una transiluminación. Vamos a realizar también una ecografía escrotal que es de gran precisión diagnóstica y seguridad, informando sobre la naturaleza sólida o líquida de la masa, su localización y exacta relación con las estructuras vecinas. En cuanto al tratamiento, si sospechamos que se trata de una tumoración benigna, debemos realizar exploración quirúrgica y exéresis para confirmar histológicamente su benignidad, mientras que si el resultado fuera de malignidad, vamos a realizar una orquitectomía radical por vía inguinal. En cuanto al cordón espermático, son tumores paratesticulares benignos más frecuentes. Pueden ser mesenquimatosos, como el lipoma, el leiomioma y el linfangioma. Pueden ser epiteliales y desenhidrioplásicos. Los más frecuentes son con diferencia los primeros y sobre todo el lipoma. Este representa el 45% de los tumores del cordón. Su mayor frecuencia se da en la cuarta y quinta década de vida y generalmente se localiza en el canal inguinal. Su consistencia a la exploración es blanda y pseudofluctuante y la gran mayoría son asintomáticos. El diagnóstico clínico de los tumores benignos del cordón suele ser difícil y es posible distinguirlos con la exploración física de la hernia inguinal,
pero no establecer su carácter de benignidad. Su tratamiento será siempre también la exéresis quirúrgica por vía inguinal. Intratesticulares. Dentro de estos vamos a destacar el varicocele intratesticular, que es una rara presentación de varicocele que ocurre en menos del 2% de la población masculina. La patogénesis y la implicación clínica de este cuadro no está todavía muy bien establecida. Estos varicoceles pueden ocurrir en asociación a los extratesticulares, pero es más frecuente su independencia. Son más frecuentes en el lado izquierdo, lo que se correlaciona con el extratesticular, y en un 39% de los casos son bilaterales. Clínicamente se pueden manifestar por dolor con la congestión pasiva del testículo, lo cual comprime la túnica albúgena o masa testicular. El diagnóstico generalmente es por ecografía, encontrándonos con múltiples estructuras tubulares, serpiginosas y anecoicas, al igual que en un varicocele extratesticular. Ahora vamos a hablar de los tumores de los restos adrenales. La cortical adrenal y las células intersticiales de las gónadas se originan en el mesonefro. Esto nos explica que encontremos tejido adrenal ectópico intratesticular, que es poco trascendental, salvo en aquellos casos de posadrenalectomía con síndrome de Cushing, de Addison e hiperplasia adrenal congénita. Su incidencia oscila entre el 1.5 y el 3.8 y generalmente constituyen hallazgos incidentales. Muchas gracias por su atención brindada en la tarde de hoy.